1 Corintios capítulo 9, empezando ahí en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Hoy nos quedaremos aquí hasta el versículo 18. Y hay un refrán muy conocido que dice, haz lo que digo, pero no lo que hago. Haz lo que digo, pero no lo que hago. Y lo que resume ese refrán, que es muy conocido y aparece en todos los idiomas, es que muchas veces uno tiene muchas palabras, tiene consejos, enseña a los demás, da clases, pero todo el conocimiento que tiene no influye en su propia vida, en sus decisiones, en la forma como actúa. No sé si ya te has preguntado si todas las cosas que dices a los demás, si las tienes ahí como una práctica muy presente en tu vida. ¿Es así en tu vida? ¿Lo que dices creer es lo que practicas? Y si pensamos en la carta del apóstol Pablo aquí, que está escribiendo a esta iglesia ahí en Corinto, algunos allí podrían preguntarle a Pablo, oye, disculpa usted, pero esa enseñanza que nos das allí es demasiado complicada. ¿Seguro que la practica en su vida? ¿La practica usted en su vida personal? ¿Seguro que eso de limitar la libertad que tenemos forma parte de su vida y de sus decisiones también? No sé si os acordáis, como vimos en el domingo pasado, es muy importante que tengamos en cuenta lo que hacemos con la libertad que tenemos en Cristo. Escuchamos y vimos en el texto anterior del capítulo 8 que es importante conocer la libertad que tenemos en Cristo
Es maravilloso saber que tenemos esa libertad, pero también es importante ver que a nuestro lado hay necesidades. Hay personas que tienen formas limitadas o formas diferentes de pensar. Hay necesidades ahí a nuestro lado. Y conociendo nuestra libertad y esa necesidad, pues nuestras actitudes deben limitarse por el amor que existe a Dios y los unos por los otros. Qué enseñanza más bonita, ¿no? Seguramente, si vemos eso en la práctica, eso nos llamaría mucho la atención. Uno que no decide comer carne jamás, porque el otro tiene esa actitud de comer esa carne sacrificada como algo malo, como una idolatría. Aunque sepamos que no hay otros dioses, pues viendo la debilidad del hermano, de decidir simplemente abstenerse de carne para siempre, por el simple hecho de no poner tropiezo a nuestro hermano. Eso es lo que vimos en el capítulo 8. ¡Qué bonito! Pero nosotros casi no tenemos por ahí carne sacrificada. Entonces, ¿cómo aplicamos eso en nuestra vida? ¿Cómo aplicaba el apóstol Pablo eso en su vida? Quizás el apóstol Pablo, como era judío, enseñaba eso con mucho gusto, porque ya no iba a comer esa carne. A lo mejor le estaban acusando de eso, de enseñar algo que para él era una costumbre. O a lo mejor quería enseñarnos algo más profundo que una simple costumbre que arrastraba. Quizás decía algo que no cumplía en su propia vida. Eso de limitar la libertad por amor al hermano, a lo mejor no lo cumplía. Dijo aquí en el versículo 3, si tenéis la Biblia abierta, dice, contra los que me acusan. O sea, algunos allí le acusaban. Había dudas si el apóstol Pablo ponía en práctica lo que enseñaba en su propia vida. Y ahora en el capítulo 9, él nos aclara que ese principio del amor, limitando todo, no debe estar solamente en nuestra boca, o no debe estar en las costumbres, sino que también debe aparecer en cada una de las decisiones de nuestra vida, en cosas que cambian nuestra rutina, la forma como actuamos en nuestro día a día. Por eso el tema de esta mañana es: mirad lo que hago con mi libertad. En la semana pasada hacíamos una exhortación también. Mirad lo que hacéis con vuestra libertad, pero ahora mirad lo que hago con mi libertad. Y lo primero que hace el apóstol Pablo para defenderse de esas acusaciones es hablar de su llamamiento, es afirmar su apostolado. O sea, no es uno más que está hablando aquí, sino aquel que había sido enviado personalmente por Jesucristo. El que tenía la tarea, junto con los demás apóstoles, de poner el fundamento de la iglesia, de escuchar la revelación del Espíritu Santo y transmitir esa palabra, que es la palabra de Dios, por medio de estas cartas. Era una tarea complicada, difícil, exclusiva para los apóstoles. O sea, aquí no estamos leyendo, hermanos, la opinión de un judío del primer siglo. Lo que estamos leyendo es palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba ahí para eso. Y lo que dice Pablo a los de Corinto no era simplemente lo que pensaba él, sino que es palabra revelada de Dios para ellos y también para nosotros. En esta palabra hay autoridad, en él hay autoridad. Y su autoridad se reconoce no solamente por las palabras, sino por las señales que hacía. O sea, su apostolado de verdad que no puede ser comparado a un envío de un pastor o de un misionero en nuestros días. No es lo mismo. Sabemos que la palabra apóstol significa enviado. Bien, pero cuando la Biblia, las Escrituras, utiliza la palabra apóstol,
está hablando de un grupo específico, pequeño, de aquellos hombres que han sido apartados por Cristo personalmente para poner ese fundamento en la iglesia, para revelar su palabra y para instalar el reino de Dios en la tierra. O sea, de la misma manera que hoy no hace falta ninguna revelación más, hoy el fundamento ya está puesto, entonces ya no hay apóstoles, como dice aquí en las Escrituras. Y hay personas por ahí que dicen que un apóstol bueno, muy bueno, es un apóstol muerto. ¿Por qué? Porque ya no hay apóstoles vivos. Todos los apóstoles estaban allí hace 2000 años en los tiempos de Jesús. Ahora mismo ya no necesitamos más esa tarea dentro de la iglesia. Pero sabemos que esas son palabras de Dios. Y los de Corinto deberían tener eso muy claro. El apóstol Pablo había vivido con ellos, compartido en la misma iglesia, las mismas actitudes. Hacía milagros entre ellos. Había predicado la palabra y muchos se habían convertido. Habían sido transformados completamente. O sea, esa carta tiene autoridad, tiene un peso. Pero claramente que cuando empezamos a hablar de estos derechos que tienen los ministros, no sé si habéis tenido la misma sensación que yo. Estamos leyendo, es una carta. Antes no habían capítulos ni versículos, es una carta. Y está hablando de carne sacrificada a ídolos y luego empieza a hablar de los ministros, de los derechos de un ministro. Eso es un tema completamente diferente. Está un poco desubicado el apóstol Pablo porque está hablando de dos cosas a la vez. Él empieza estos versículos haciendo un montón de preguntas retóricas. Dice, ¿soy libre en Cristo? ¿Era un apóstol? ¿Había dejado todo para dedicarse al Evangelio? La respuesta es sí. Y para que su testimonio fuese real, para que su enseñanza no encontrase obstáculo, para que los que le acusaban no tuviesen nada de qué acusarle, él empieza a explicar su libertad. Que la libertad, los derechos que tenía él, no siempre deben ser exigidos por amor al Evangelio. Y sale de hablar de carne sacrificada a los ídolos, de comer o no comer esa carne, para hablar de él mismo, de su experiencia con esa palabra. Por dedicarse completamente al trabajo espiritual, os pregunto, ¿el apóstol Pablo no tenía derecho de comer y beber? Sí, ¿verdad? Ya que estaba hablando de comida, ¿qué os parece esa pregunta? No estaba hablando de carne sacrificada, comer y beber. ¿Acaso no tenemos derecho de comer o beber? Es lo que pone el versículo 4. Y vemos que el apóstol Pablo sigue con esa secuencia de preguntas retóricas para demostrarles lo que él, como líder de la iglesia, podría tener, pero no lo tenía. Si estáis ahí con la Biblia abierta, en el versículo 5 dice que los demás apóstoles, los hermanos de Cristo, e incluso Pedro, Cefas, que pone allí, tenían su mujer, tenían una esposa. Y la iglesia tenía la obligación de sostener a las esposas también, así como a sus maridos. Y el apóstol Pablo les pregunta a los de Corinto, pues, ¿y nosotros? ¿No tenemos derecho de traer a nuestra esposa con nosotros? O sea, no recibían y habían dejado de lado el derecho también de tener a una esposa para dedicarse completamente a la obra. Y cuando dice aquí nosotros, sabemos que está hablando de él, Pablo, y de Bernabé. ¿Por qué? Porque aparece eso en el versículo 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, todos los demás subsisten de la obra, del trabajo en la iglesia, pero
ellos serían los únicos que no podían simplemente no trabajar, que no iban a tener ese derecho. Y tenemos que parar y pensar, darnos cuenta de esa argumentación de Pablo. Hermanos, no es orgullo lo que mueve el corazón del apóstol Pablo para decir que ellos son obra del Señor. Su obra, no en el Señor. No es el interés financiero lo que le mueve a decir que tenía derechos. El apóstol Pablo está mezclando estas dos cosas, de comer y de recibir, para enseñarles a ellos y a nosotros hoy que lo importante no es los derechos que tenemos, sino la forma como vamos a utilizar ese derecho por amor al reino de Dios. Eso es lo que está intentando enseñarnos. Y por supuesto que no eran obra suya en el Señor. Sabemos que el hombre es solo el instrumento, el medio por el cual Dios cumple sus propósitos. Por eso cuando al principio de la carta compara a Dios y los siervos, el apóstol dice que el que planta, pues nada es. Y el que riega, pues tampoco. Porque el crecimiento viene de Dios, del Señor. Pero cuando se trata del ministerio, la cuestión aquí no es la comparación entre lo que hace Dios y lo que hacen los hombres. El tema es, Dios está obrando, pero está obrando a través de hombres que están ahí, siervos. Dios ha apartado a estos hombres para una obra especial. Ahora, si Dios le había apartado a Pablo y a Bernabé, así como a los demás, porque solamente ellos no tenían derechos. Esos derechos a no trabajar. Por supuesto que sí, que tenían, ¿no? Derechos de vivir de su trabajo en la iglesia. Y vamos a ver que para enseñar a los de allí de Corinto que sí tenían esos derechos, él utiliza ejemplos cotidianos, ejemplos del día a día. Y utiliza 3. Podéis ver ahí, el primer ejemplo que utiliza es el del soldado. El soldado que es llamado a la guerra. ¿Cómo sería posible, no? Un soldado es llamado por su país a representarle en la guerra. Sale, va a luchar por su país, pero tiene que parar, dejar su puesto allí en la guerra, salir para trabajar, conseguir la provisión para él y para su familia, y luego venir y defender a su país. Eso es imposible. Está utilizando un ejemplo cotidiano. Un soldado no lucha la guerra a sus propias expensas. Recibe su sueldo. Y no sé si sabéis, hay ejércitos que pagan, por ejemplo, si el soldado está muy lejos de su tierra, hay indemnizaciones. Si hay mucho riesgo, pues más. Es así que funciona en la vida cotidiana. Ese es el primer ejemplo que encuentra en la sociedad. Ahora, hay otro ejemplo que utiliza aquí. El que planta la viña. ¿Quién planta la viña y no come de las uvas que salen de allí? ¿Por qué no se alimentaría de lo que planta? Parece un ejemplo muy cotidiano. El tercer ejemplo que utiliza es el que cuida o el pastor de ovejas. ¿Cómo uno va a quedarse todo el día cuidando, pastoreando a las ovejas y no va a tomar de la leche que producen? Por supuesto que el pastor va a tomar de la leche de las ovejas. 3 ejemplos muy sencillos que están en la sociedad. Son de conocimiento común. Y los 3 dicen que la provisión de uno viene de su propio trabajo. Pero uno podría decir, no, vamos a ver, esa es cosa de la gente. O como dijo el apóstol Pablo, puede que esté diciendo eso solo como hombre. Puede que eso sea una costumbre de la sociedad y no tenga nada que ver con el reino de Dios. Puede que eso sea su opinión personal o su experiencia. Y sabemos que la verdad es que no. ¿De dónde viene su autoridad? Viene de la palabra de Dios. Viene de la ley de Dios. Por eso dice, pues la ley dice exactamente lo mismo. La ley de Dios dice lo mismo.
Y pone aquí dos ejemplos que hablan en Deuteronomio. Uno ya hemos leído hoy, y los niños tienen ahí un buey trillando, arando la tierra, pero ¿la boca está atada o no? No, no está atada la boca del buey. Y es curioso porque eso aparece en Deuteronomio. ¿Pero está hablando del buey o está hablando del hombre? Por supuesto que Dios cuida a los animales también. Dice en el Nuevo Testamento que da comida a los pajaritos que no siembran. Sí, que se importa con los animales. Pero, ¿qué es más importante? ¿El buey que está allí delante trabajando? ¿O el hombre que trilla, que guía al buey? Pues utiliza ese ejemplo de la ley para decir, mira, la ley dice lo mismo. También dice aquí en el versículo 13, aparece otro mandamiento parecido, el que hemos leído hoy. Los sacerdotes que trabajan en el templo, que trabajaban allí en las cosas espirituales, de estas cosas comían y tenían la provisión para su casa. Los que servían allí en el altar, del altar conseguían su provisión. Entonces, la cuestión es la siguiente. Antiguamente, los sacerdotes y levitas eran los ministros de la iglesia. Servían al Señor. Habían dispuesto de su vida para ese servicio. Y conseguían toda la provisión de su casa gracias a su propio ministerio. Y ese principio ahora el apóstol Pablo utiliza para aplicar a los ministros de la iglesia. Ahora ya sabemos que el apóstol Pablo no sacrificaba animales. Su trabajo, ¿cuál era? Predicar. Predicaba el evangelio. Y utiliza ese sacrificio del Antiguo Testamento para decir, ahora que predicamos el evangelio, pues debemos vivir de la predicación del evangelio. Y para completar esa argumentación, no sé si veis, todo eso el apóstol Pablo está dando como argumentos para la iglesia. Para completar eso cita la enseñanza de Jesús, la que hemos leído hoy también en la liturgia. Los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Si entra a una casa, te reciben, predícales a ellos. Y todo lo que que os ponga, pues podéis comer, depender de esa provisión. O sea, no hay formas de huir. El apóstol Pablo, por supuesto, tenía el derecho de recibir su sustento de la iglesia que servía. No hay dudas. Pero ahora quiero pediros mucha atención. Si estáis ahí un poco despistados, mucha atención. El tema principal de estos versículos no es la provisión económica del pastor. No es. Es verdad que habla de eso. Habla de ese tema. Aclara el derecho que tiene el pastor de vivir de su trabajo en la obra del Señor. Pero si ese fuese el tema principal, pues no tendría nada que ver con todo lo que está pasando aquí en la carta. Estaría completamente fuera de su contexto. Quiero que nos centremos ahora en la segunda parte del versículo 12 del capítulo 9. ¿Qué dice ahí en la segunda parte? Mira, dice así: pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio. Ese es el versículo central. El propósito de no usar el derecho de ser sustentado por la iglesia era para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Os suena esa preocupación? ¿Ya hemos estudiado algo parecido en los versículos anteriores? Eso de no poner obstáculo, ¿aparece ahí? Si miramos el capítulo anterior, capítulo 8, versículo 13, ¿qué dice ahí? No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Podéis reconocer
que el apóstol Pablo está hablando de lo mismo, a pesar de utilizar la carne sacrificada y ahora el sustento del pastor? La preocupación del apóstol Pablo es la que pone en el versículo 9 del capítulo 8. Mirad lo que vais a hacer con vuestra libertad. Mucho cuidado. El uso de algo que es mío por derecho debe ser regulado para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ese es el tema central. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Cuando estaba viajando, llegó a Corinto y encontró a Aquila y Priscila. Bueno, hermanos en la fe, ¿qué hacían ellos? ¿Trabajaban con qué? Haciendo tiendas. ¿Cuál era la profesión del apóstol Pablo? Hacía tiendas también. Y decía, bueno, pues vamos a utilizar eso, voy a trabajar con vosotros. ¿Y por qué? Porque dice que si mi comida le es ocasión de caer a mi hermano, pues no comeré jamás. Él estaba preocupado con su testimonio. Si recibir de la iglesia es un mal testimonio, pues trabajo. Hay un solo tema. Pero quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 18, para comprender qué es lo que pasó allí. Hechos 18, dice así el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, que es donde estamos ahora mismo, ¿no? Estudiando la carta a los Corintios. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Estaba trabajando con Priscila y Aquila, y en los días de descanso predicaba, discutía en las sinagogas. Pero llegaron dos allí, Silas y Timoteo, y dice el versículo 5 que Pablo estaba entregado por entero a la predicación. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a su segunda carta a los Corintios. Es importante reconocer eso en lo que está escrito. Segunda Corintios 11, versículo 7. Dice así: pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. O sea, un montón. Fijaos lo que pone el versículo 8. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. ¿Qué pasó? Llegó, encontró a Priscila y Aquila, empezó a trabajar con ellos. Casi me sale portugués. Empezó a trabajar con ellos, pero predicaba en el día de reposo porque trabajaba. Pero llegaron Silas y Timoteo con una ofrenda de Macedonia, y ¿qué es lo que hizo? Se entregó completamente a la predicación del Evangelio. Fue eso lo que pasó. Su propósito en trabajar allí en Corinto no era ganarse la vida. Su propósito de irse a Corinto para predicar el Evangelio tampoco era ganarse la vida con cargo de pastor. Él tenía su oficio. Seguramente vivía mucho mejor en Jerusalén que allí en Corinto.
Y yo sé que hoy en día hablar de dinero dentro de la iglesia muchas veces es algo molesto. Conocemos muchas historias feas, historias de robos, de abusos, de pastores que están para conseguir un trabajo. Hay pastores que tienen el ministerio como una chapuza de fin de semana. Pero aquí no. Aquí estamos hablando de la prioridad que tenía el Evangelio en la vida del apóstol Pablo. El Evangelio aquí está en despojarse de los derechos, despojarse de las libertades, para que el hermano pueda venir a Cristo, para que la iglesia pueda ser edificada. Hermanos, ¿cuán distante está esa forma de pensar del egoísmo que tenemos en nuestros días? No estamos hablando de uno buscando trabajo, estamos hablando de uno que trabajaba gratis, sostenido por otros que no tenían nada que ver con la iglesia que estaba allí, para bendecir a aquellos que estaban allí. Pero ¿de qué manera voy a decirle a uno que debe actuar pensando en los hermanos si mis actitudes son egoístas? Solo hablan de mis opiniones, de mis gustos y mis proyectos. Es triste pensar de esa manera. Por eso Pablo estaba defendiéndose de las acusaciones. Y hace una pregunta que es un poco complicada de comprender. Dice así: si siembro entre vosotros lo espiritual, ¿sería gran cosa si segara lo material? Y yo que soy pastor, no llevo mucho tiempo de pastor, es curioso porque mucha gente viene y le pregunta al pastor: ¿trabajas en algo? Seguro que ya habéis hecho esa pregunta también, ¿no? Van y preguntan a mis hijos, ¿no? ¿Tu padre trabaja en algo? ¿A qué se dedica tu padre? Y es verdad que hay muchos pastores que trabajan muy poco. Pero en estos casos, ¿no sería más lógico exigirle del pastor que trabaje más y viva de su ministerio, que decirle: ya que trabajas poco, pues búscate otro trabajo para que vivas de tu trabajo? No sé si podéis ver esa lógica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Búscate un trabajo y lleva a la iglesia y el ministerio como tu chapuza de fin de semana. O no, o decirle: mira, trabajas poco, tienes que trabajar más para que vivas integralmente, que te dediques completamente a tu llamamiento. Y es verdad que el Evangelio no tiene nada que ver con las cosas materiales. Es una categoría distinta. Y el trabajo espiritual también es una categoría distinta de trabajo. Y que se invierte muchas veces el dinero y el recurso propio para trabajar. ¿Os parece normal? Una persona que invierta su propio recurso, sus propios ahorros para trabajar. ¿Eso os parece normal? No es normal, no es algo común. No está buscando lo material. Y cuando Pablo hace esa pregunta, mezclando el espiritual con el material, podría haberse expresado de la siguiente manera: aunque el alimento, el vestido, el vivir, la vida material pertenece completamente a una categoría diferente de lo espiritual, ¿qué problema hay, no?, en pagar por algo de valor incalculable, grandioso, con algo tan pasajero y despreciable que es lo material? Esa es la comparación. Si estamos sembrando lo espiritual, pues lo material no tiene mucho valor. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Por supuesto que el alma es muy superior al cuerpo, a las necesidades físicas. Y la palabra
también pertenece a una categoría mucho más elevada que el alimento espiritual. Y exactamente por eso, no es gran cosa si los que siembran lo espiritual segaran lo material. La iglesia allí debería darse cuenta de que Pablo y Bernabé estaban soportando todo. Dificultades, rutinas extensas, dobles jornales, triples jornales, no porque estaban en búsqueda de una recompensa financiera, pues esa era suya por derecho. Buscaban una recompensa eterna. Estaban allí porque habían recibido una comisión de Dios. Su tarea era predicar el Evangelio. Estaba comisionado por Dios para predicarles la palabra. Hermanos, el ministerio no está para aquellos que no tienen ninguna opción mejor. Ya han intentado en todas las áreas. Ya que no han conseguido nada, pues a ver si consigo un trabajo aquí, un sueldo, una casa y una vida tranquila. Eso no es el Evangelio. Y si todavía estamos hablando de lo que hacemos con nuestra libertad, en estas palabras hay enseñanza para los ministros, pero también hay para la iglesia, para toda la iglesia. Porque todos nosotros debemos hacer todo lo posible para que la palabra de Dios sea esparcida por todo el mundo. El enfoque está en reconocer la importancia del reino de Dios. La importancia en actuar pensando en cumplir la voluntad de Dios. Hay muchos creyentes que vienen y nos preguntan, ¿el diezmo, las ofrendas, eso es una obligación? ¿Estoy obligado? ¿Cuál sería la mejor respuesta? La mejor respuesta veo que sería, no, es mucho más que una obligación. Es un privilegio. Es un privilegio. Utilizar recursos materiales, perecederos, que hoy están y mañana puede que ya no estén, para que el reino de Dios crezca. Para hacer avanzar el reino de Dios y llegar la palabra de Dios a aquellos que todavía no la conocen. Eso no es una obligación. Eso es un privilegio. Lo maravilloso no sería aquí como iglesia recibir una ayuda financiera para mantener todas las cosas y siempre depender de los que nos envían ayudas y tal. ¿No sería lo maravilloso tener solamente para mantener nuestro local y las personas que se dedican integralmente a lo que es la enseñanza espiritual? Lo que nos llenaría de alegría aquí sería ver aquí en España y en Aranjuez a una iglesia como la de Macedonia. Esa iglesia sí. No tenían ningún interés financiero en Corinto. No tenían ni idea de las personas que estaban allí. Y aún así proveían el sueldo de los misioneros que estaban allí para predicarles el Evangelio. Les enviaban ofrendas para que predicasen a otros. Es como tener un trabajador para trabajar para otra persona. ¿Con qué interés? Formar parte de una iglesia que recibe ayuda de otras, como la nuestra, que recibe ayuda incluso para mantener la familia del pastor, es muy bueno. Pero sería muchísimo mejor si pudiésemos pagar nuestras propias cuentas, mantener toda la obra local y que tuviésemos incluso para sostener a otros pastores y misioneros que están en otras partes donde todavía no se puede sostener. No pueden sostenerse solos. ¿No sería mucho mejor? Y cuidado otra vez, el tema no es financiero. El tema no es la comida. El tema es, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestra libertad? Y voy a daros un ejemplo de algo que pasó en la semana pasada.
Una hermana de una iglesia que está muy lejos nos envió aquí a España un mensaje que nos dejó muy animados. Ella nos dijo que ambos trabajan, tienen su familia, forman parte de una iglesia local, pero habían recibido algo de su trabajo que no estaban esperando y nos llamaron para decir, mira, nosotros vamos a enviaros a vosotros lo que hemos recibido. No esperábamos, es una bendición del Señor y queremos compartirla con vosotros. ¿Y cuál era el problema de que esta familia utilizara todo ese recurso para su placer? Pues ningún problema. ¿Podrían coger ese dinero y sacarse unas vacaciones? Por supuesto. ¿Podrían cambiarse de coche? Sí. No hay ningún pecado en eso. Pero lo que nos dejó muy contentos fue escuchar a esta familia diciendo, nosotros compartimos con vosotros el mismo sueño. Exactamente el mismo sueño. Estamos soñando con vosotros. Y yo doy gracias al Señor porque ya encontramos aquí en nuestra iglesia personas que actúan de esa manera. Personas que están decidiendo su vida preocupados con el reino de Dios, preocupados con el que está al lado. Han comprendido el propósito para su vida. Y el apóstol Pablo nos está dando un ejemplo, ¿no? Que tiene relación con la parte financiera, pero es un ejemplo para hablar de esas prioridades. No está hablando simplemente de lo que enseña, está hablando de lo que practica. Lo que espera no es una recompensa en este mundo. No trabaja para huir de dificultades financieras en una parte, por eso trabaja allí en Corinto ahora. Lo que hacía no era porque antes tenía necesidad y ahora se somete a esas cosas. Lo que hacía allí era porque Dios le había levantado para hacer. Y nos deja aquí su ejemplo. No para que digamos lo estupendo que era el apóstol Pablo. No, nos deja su ejemplo para que le imitemos a él. Y si miramos, pues ese tema va a seguir hasta el capítulo 11. El versículo 1 del capítulo 11 de 1 Corintios dice, sed imitadores de mí, de mí. O sea, cuando escuchamos el ejemplo del apóstol Pablo, no debemos decir, uy, qué bueno, enhorabuena Pablo, bien hecho. No, lo que tenemos que decir es que Dios haga lo mismo en mi vida. Yo quiero imitarle a Él. ¿Y por qué? No porque somos seguidores de Pablo, o de Rafa, o de quien sea, sino porque somos seguidores de Cristo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo, de Cristo. Cristo tenía toda su gloria, toda su majestad, la comunión intensa con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Se despojó de su gloria, descendió a la tierra, nació en un pesebre, vivió en una familia humilde, entregó su vida en la cruz, murió la peor de las muertes. ¿Por qué? ¿El Señor de los señores no tener dónde reposar a la cabeza? ¿El Rey de Reyes que tuvo que vestir una corona de espinos? El que no tenía pecado, sentir allí a recibir nuestros pecados sobre él, la desconexión completa con el Padre y tener que gritar, ¿por qué me has desamparado? Sus decisiones no fueron limitadas por lo que podía hacer, lo que tenía el derecho de hacer. Sus decisiones fueron guiadas por el amor que tenía el Padre y el amor que tiene por todos aquellos que creen. Jesús no tenía derechos a vivir
una vida mejor de la que vivió? Sí, ¿verdad? ¿No tenía derechos a vivir más años? Vivió solo 33. La gran mayoría de nosotros ya hemos vivido más que él. Unos mucho más. Él vivió 33 años. Él no tenía derechos a tener una muerte mejor. Pero él abrió mano de todos sus derechos. Se humilló hasta lo máximo para que tú y yo tuviésemos acceso al Padre. Si no te habías dado cuenta todavía de todo lo que Cristo hizo para salvarnos, pero ahora te das cuenta, pues arrepíntete. Arrepíntete de tus pecados y cree en Él como tu Señor y Salvador. Porque hoy mismo puedes darte cuenta de lo profundo, maravilloso que es este amor. Ahora, si eres un hermano en la fe y ya crees en Cristo, ¿por qué crees que el Evangelio está para darte todo lo que es tuyo por derecho? El Evangelio está para enseñaros que nada es nuestro. Y aún así Dios nos ha dado todo. Y la libertad que tenemos en Cristo ahora es una responsabilidad. Porque ahora debemos saber de qué manera debemos actuar. Si compartes el amor de Cristo, ese amor que estamos hablando, que entregó en la cruz, ¿dónde está este amor en tu vida? En tus actitudes. Si habla a los demás que Cristo se entregó en la cruz por ti, ¿dónde está tu entrega? El apóstol Pablo nos enseña aquí que todo lo hizo por amor a Cristo. Todo, abrió mano de todo porque amaba a Cristo. Ahora, ¿y tú? Nosotros estamos en España, en el centro de aquí de Europa. Tenemos que utilizar nuestra posición geográfica, los medios, nuestro tiempo, nuestras habilidades para que asumamos cada vez más responsabilidades en el reino de Dios. Hermanos, el crecimiento espiritual de una iglesia debe reflejarse en la capacidad que tenemos en esparcir el Evangelio. Tu crecimiento espiritual debe reflejarse en el compromiso que tienes con la expansión del Evangelio. Y mi oración en esta mañana es para que Dios despierte a su pueblo aquí en Aranjuez, aquí en España, para que nosotros como iglesia utilicemos la libertad que tenemos para hacer crecer el Evangelio. Que podamos invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, que no seamos un obstáculo en el avance del Evangelio, sino que podamos formar parte de esa comisión que Dios nos ha dejado a nosotros, de ir y hacer discípulos en todo el mundo. Esa es nuestra oración en esta mañana. Pedimos que Dios nos anime por medio de su palabra para que comprendamos la forma como debemos utilizar nuestra libertad. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos porque reconocemos en el ejemplo del apóstol Pablo que lo material no es lo más importante. Reconocemos que la carne no es lo más importante, sino las actitudes que vamos a tomar para demostrar el amor que hemos recibido de Cristo. Ayúdanos, Padre, para que no seamos egoístas, para que no seamos tropiezo al que está a nuestro lado, para que comprenda el amor que hemos recibido de ti. Te pedimos, Padre, que tú levantes aquí en esta iglesia hombres y mujeres que quieran dedicar toda su vida para ti, que quieran dedicarse completamente para tu reino, para tu justicia, para la expansión de tu palabra, para tu amor y para tu verdad. Te pedimos, Padre, por esta iglesia, te pedimos por la iglesia en España, que que no seamos un país que recibe misioneros, sino que seamos un país que envía misioneros a todo el mundo. Que no seamos un país que depende
del apoyo financiero de los de fuera, sino que seamos una iglesia fuerte que envía recursos a los demás para apoyar la expansión de tu reino en toda la faz de la tierra. Te pedimos, Padre, que tú obres en el corazón de cada uno, para que comprendamos la forma como debemos actuar con nuestra libertad. Gracias te damos por esta mañana. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.